En tiempos recientes hay mucha preocupación sobre países soberanos que hacen default sobre su deuda. En la década del 80 hubo mucho más defaults de deuda soberana que en la década del 90, aunque sí bien hubo muchos ahí, y ahí hubo muchos más que en tiempos más recientes. Lo que pasa es que el caso de Grecia es un caso muy reciente y que ha sonado mucho en los medios, y por ese motivo hay gente que se preocupa por este tema. ¿Qué le sucede a un país cuando hace un default? ¿Qué le sucede al país cuando deja de pagar su deuda? Es obvio que hay algún tipo de castigo. Típicamente antes del default cae el PIB del país, el Producto Interno Interior Bruto. Como es el periodo justo anterior, hay gente que piensa que el PIB cae como consecuencia del default, pero no es tan así. Si uno mira los datos, ve que esto normalmente ocurre anteriormente. Lo que sí ocurre con los países que hacen un default es que pierden el acceso a los mercados internacionales. Es más difícil para ese país emitir nueva deuda. Y entonces esto se llama exclusión de los mercados. Los países tardan algunos años para volver a tener acceso a los mercados internacionales y es un periodo que normalmente no es muy largo. Si miramos los datos pasados, alrededor del 50% de los países logran reacceder a los mercados internacionales tan solo 3 años después de haber hecho el default. Si el haircut, que es la fracción que no se paga de la deuda, ha sido muy grande, en ese tipo de país es el tipo de país que luego también tarda más para conseguir acceso a los mercados nuevamente, ya sea por este haircut o por algún otro tema que está relacionado. Los países, una vez que reacceden a los mercados, tampoco son iguales a los que nunca han hecho un default. Normalmente, un país que ha hecho un default en el pasado paga un tipo de interés sobre la deuda que es más alto que los países que no han hecho default, aunque esto también se diluye con el tiempo. Por ejemplo, en Argentina, que hizo default en el año 2001, pagó un tipo de interés más alto que Brasil, que fue un país que no hizo un default en ese periodo, durante 5 años. Y después de 5 años, en el 2006 o 2007, ya Argentina, el diferencial del tipo de interés que pagaba Argentina se había acercado a los niveles que pagaba Brasil.